Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Espero que se encuentren muy bien. Nos encontramos nuevamente a través del canal de YouTube del Cole para charlar un poquito al respecto de la clase número 12. Eh, Antes que nada, bueno, contarles un poquito de qué trata esta clase. Vamos a empezar a trabajar sobre la conquista y la colonización de América. Y para eso armé un PowerPoint para comentarles algunos aspectos al respecto. También van a encontrar un texto eh, para trabajar eh, desde el punto de vista de la cartografía. También van a analizar un documento eh, y van a abordar un debate con respecto a este concepto de conquista a través de dos posturas, la postura de Fray Bartolomé de las Casas y Juan Ginés Sepúlveda. Quería comentarles algo, primero, que me parece muy importante. En el último encuentro que tuvimos virtual, el pasado miércoles, con quienes participaron, estuvimos charlando, se logró, digamos, un lindo encuentro, eh, y bueno, nos pusimos de acuerdo con esto, ¿no? De trabajar con el material de clase, con este video que se sube al canal de YouTube, con algún otro video que yo suba para ser soporte de la clase, con aquello que, bueno, siempre acompañan las actividades previamente, ¿no? Es como una introducción a lo que a lo que van a trabajar. Y también esto de, bueno, nos comunicamos, preguntamos antes de responder alguna pregunta que no entendemos y no vamos directamente a internet, que en la búsqueda de información muchas veces resulta que erramos y que hacemos referencia a otra cosa que nada que ver tiene con lo trabajado. Eh, Así que bueno, ese compromiso y eso que estuvimos charlando me gustaría que lo empecemos a poner en práctica. eh, y siempre recurran a lo que yo les brindo. Quiero dejar bien claro esto y lo tengan en cuenta. Y también, bueno, invitarlos e invitarlas a aquellos que no han participado todavía de los encuentros virtuales, que están muy buenos, que se logran, digamos, eh, muy buen vínculo entre nosotros, charla, ida y vuelta. En fin, yo voy también conociéndolos un poquito más y ustedes también me van conociendo un poquito más a mí. Dicho todo esto, y no quiero extenderme mucho, voy a presentar un PowerPoint para brevemente comentarles algunos aspectos de esta clase y ese Power lo van a tener disponible en el Classroom junto con la actividad correspondiente y el material, ¿sí? Bien, voy a compartir pantalla entonces. Bien, conquista y colonización de América será el tema que empecemos a trabajar a partir de esta clase, la clase 12. Preguntarnos entonces cómo fue posible que algunos navegantes europeos llegaran a América, y para dar respuesta a esto tenemos que decir que muchos reinos de Europa eh, se propusieron, ¿sí? Expandirse más allá de su territorio y iniciaron esta expansión ultramarina. Eh, Entre ellos, bueno, España y Portugal, por ejemplo, ¿no? 500 años antes de la llegada de Colón a América fueron los vikingos quienes habían llegado a Islandia y que colonizaron Groenlandia. ¿Quiénes son los vikingos? Bueno, los vikingos son un pueblo de origen germánico que eh, vivían en la península escandinava, la actual Dinamarca, que eran comerciantes, exploradores, también eran guerreros y conquistadores, piratas también. Eh, y bueno, se sabe digamos, estos viajes por medio de las narraciones que los vikingos hacían de sus hazañas, de estas sagas, pero se confirma realmente cuando hace poco tiempo se encontraron restos arqueológicos en Canadá de fines del siglo X. Bien. También durante la Edad Media, digamos, para comerciar con Oriente, se seguían rutas por tierra en caravanas, la ruta de la seda, la ruta de las especias, a través de Persia, o también rutas marítimas, ¿no? Por los mares Negro, Caspio y Océano Índico, bordeando la India. Al fines del medioevo,
¿qué conocían los europeos? Bueno, conocían el norte de África, conocían el cercano oriente, sabrían también algo sobre el medio y lejano oriente gracias a las referencias de los árabes o por medio de los viajeros y comerciantes. Eh, si bien existían relaciones entre Europa y Asia desde el punto de vista comercial, había grandes regiones que desconocían, ¿sí? Es decir, que si pensamos qué conocían hacia el siglo XV los europeos, bueno, conocían su propio continente y parte de Asia y África. La necesidad de la expansión comercial lleva a que se desarrollen nuevas técnicas para poder emprender esta expansión ultramarina. Y dentro de estas nuevas técnicas vamos a contar con ciertos elementos que van a permitir poder llevar adelante, ¿no?, esta expansión. Dentro de esas nuevas técnicas encontramos a la brújula, que nos permite ubicarnos, ¿sí? Que es un invento chino, pero que fue perfeccionado por los árabes. También encontramos el astrolabio, que va a permitir medir el movimiento de los astros, y que conociendo, ¿sí?, el movimiento de los astros podemos calcular de noche la posición de los barcos desde el punto de vista de la latitud. También fue necesario, digamos, desarrollar mejores cartas de navegación, ¿sí? Y para eso se desarrollaron los portulanos, que fueron confeccionados por los cartógrafos y perfeccionaron los mapas de las costas. Además también se desarrolló un elemento de navegación, un medio de transporte como fue la carabela, que lo que permitió este medio de transporte, esta embarcación, fue una mayor maniobrabilidad por parte de quienes la navegaban. Y se permitía, digamos, captar mejor el viento y las brisas que no eran tan favorables. Y sumado, digamos, todos estos instrumentos en conjunto, también surge la figura del explorador profesional. Bien, además, desde el punto de vista científico se desconocía la esfericidad de la Tierra, aunque, digamos, la idea, ¿sí?, era aceptada, porque había investigaciones, ¿sí?, por ejemplo, de sabios helenísticos como fueron Eratóstenes y Ptolomeo, ¿sí? Además Ptolomeo había diseñado un sistema astronómico, geocéntrico, y Copérnico después, en el siglo XVI, va a desarrollar la teoría heliocéntrica, según la cual los planetas del sistema solar van a girar alrededor del Sol. O sea, todos estos inventos, ¿no?, fueron acompañados también de estos avances de la ciencia. Bien, por ejemplo, Martín de Bohemia, que fue un cosmógrafo alemán, también construyó el primer globo terráqueo, en el cual no había incluido el continente americano. Es decir, que ni Colón ni los europeos, ¿sí?, conocían los límites más allá de donde navegaban y de donde habían explorado, ¿sí? Es decir, no conocían la extensión del Océano Atlántico, por ejemplo, ¿sí? En el caso de Colón, él no se dio cuenta de que América era un continente diferente, al que había descrito Marco Polo en sus crónicas. Es más, fueron unos errores de cálculo lo que lo llevaron a pensar a Colón que la extensión de Asia era mayor, y estimó que él podía navegar para llegar a las costas, porque él quería llegar a la India, ¿no? 2.400 millas en dirección oeste, tomando como punto de partida la última de las Islas Canarias, ¿sí? Él erra en esto. Bien. Si pensamos entonces en Colón y su llegada a América, podemos decir que su mayor logro no fue haber llegado a América, sino haber vuelto a Europa y realizar 3 viajes más, ¿sí?, que le permitieron a él establecer una ruta oceánica. Y esa ruta oceánica permitió vincular el nuevo mundo con el viejo mundo. E incorporó, ¿sí?, este itinerario de viajes, ¿sí? Sin embargo, Colón, al morir, nunca llegó a saber que América era un nuevo continente. Ahora, me gustaría analizar el concepto de descubrimiento, ¿no?, que es comúnmente como se dice, bueno, Colón descubrió América. ¿Efectivamente fue un descubrimiento? Nosotros trabajamos la clase 11 hablando de las civilizaciones precolombinas, ¿sí? Y estas civilizaciones se asentaban en continente americano antes de la llegada a América, de Colón, ¿no? Entonces, ¿descubrió América? ¿Es correcto hablar para referirnos a Colón como un descubridor, como alguien que llegó a un lugar
y lo descubrió. Entonces, pienso, y voy a leer esto que copié en estas últimas diapositivas, los viajes de exploración, de reconocimiento, de toma de posesión, y las expediciones de conquista y colonización, y también de sometimiento, ¿sí? Y eso lo vimos también en la clase pasada, son generalmente narrados desde una visión eurocéntrica, ¿sí? De los propios europeos. Por eso hablamos de descubrimiento, ¿no? De la conquista y la colonización. Como si fuera una epopeya que llevaron adelante los europeos y que permitió el progreso de la humanidad. Sucede que en el 5º aniversario, ¿sí? Del centenario, ¿no? De la llegada de Colón a América, que se celebró en el año 1992, España propone utilizar, en vez del concepto de descubrimiento, el concepto de encuentro de dos mundos, ¿no? Para referirse a la llegada de los europeos a América. Sin embargo, ¿qué pasa con este concepto de encuentro, no? Fue apenas el primer momento, el encuentro, ¿no? En el que se vieron los rostros y los cuerpos de estos seres de dos culturas diferentes. E intercambiaron objetos en señal de relaciones pacíficas. Sin embargo, después ese encuentro culminó y se quebró por parte de los europeos, porque empezaron a ver a los nativos como seres que podrían ser buenos servidores. No los valoraron, no valoraron su vida, ni sus familias, ni sus costumbres, ni sus bienes, ¿no? Por el contrario, los saquearon, los maltrataron y los llevaron como esclavos para ser exhibidos frente a la corona y a los inversores europeos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Y lo trabajamos, repito nuevamente, en la clase 11, ¿no? ¿Qué visión había, ¿no? Al respecto? Y con estas acciones, ¿qué lograron estos imperios? Es decir, ¿qué lograron? Imperios coloniales los europeos, lograron fortalecer y enriquecer sus monarquías a través de todo lo que fueron extrayendo de estas tierras. Las colonizaron y las conquistaron, ¿no? Entonces, dicho todo esto, y dejo de compartir pantalla, vamos a notar claramente en ese debate de estas dos posturas, en base al concepto de conquista, Juan Ginés Sepúlveda y Fray Bartolomé de las Casas, también a través de los documentos que van a analizar, porque hablamos de conquista y colonización de América. Agradezco mucho entonces que, bueno, participen clase a clase, invito a que se sigan sumando a los encuentros virtuales y espero que les gusten las actividades propuestas, que las puedan desarrollar con autonomía, que yo pueda leer producciones propias y bueno, que si tienen dudas por favor me escriban, ¿sí? Antes de ir a internet y buscar y googlear, me escriben y tratamos de resolver al respecto. Bien, bueno, les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho. Las y los espero en el encuentro del 7 de octubre y bueno, nos veremos nuevamente eh, eh, a través del canal de YouTube en la próxima clase. Chau, chau.